Hola equipo, un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de estadística inferencial. Específicamente en esta oportunidad vamos a hablar acerca de las pruebas de normalidad, que tienen dos maneras o dos caminos para evaluarse, para analizarse y para concluir. Una que será el método gráfico, que partiremos de estos tres gráficos que les estoy mostrando y que más adelante los explicaré, y de un método estadístico y o numérico que permite tener mayor certeza sobre un nivel de significancia establecido sobre si tenemos o no normalidad en los datos. Ahora, ¿por qué debemos hacer la prueba de normalidad o para qué se desarrolla principalmente? Debemos recordar que para hacer cualquier tipo de análisis estadístico, nosotros partimos de una formulación de una hipótesis estadística que va directamente relacionada con nuestra investigación o con nuestro estudio, que son la hipótesis nula y la hipótesis alterna o la del investigador, que es donde nosotros queremos encontrar, ya sea de acuerdo al nivel de la investigación o del estudio que estamos desarrollando, corroborar o no una hipótesis de asociación entre dos variables o de diferencia entre grupos de estudio, o finalmente si podemos o no hacer la predicción de una variable dependiente con respecto a una o a más variables independientes. Ahora, en ingeniería, en la ciencia, en donde estamos nosotros parados actualmente, el nivel de significancia que ya por defecto viene dentro de los software o de los lenguajes de programación es de el 5%, que es sobre el cual nosotros vamos a tomar la decisión en el método numérico. Más adelante habrá otro espacio para hablar acerca de este nivel de significancia, pero vamos a tenerlo presente. Será el 5% de error que podremos nosotros admitir, o si lo vemos desde la otra perspectiva, un 95% de confianza. Entonces, ¿para qué hacemos la prueba de normalidad? Luego de que nosotros establecemos la hipótesis, dejemos claro cuál es el nivel de significancia de nuestras pruebas para elegir entre una batería o una gran cantidad de diferentes pruebas que existen para llegar al mismo objetivo estadístico. Pues tenemos que partir de primero qué tipo de variable vamos nosotros a analizar, y vamos a tomar la ruta de una variable numérica, sea discreta o continua. Principalmente en ingeniería siempre trabajamos con variables continuas. No quiere decir que no haya dentro de los estudios variables discretas, pero principalmente vamos a trabajar con variables en numéricas continuas. ¿Listo? Entonces uno desarrolla la prueba finalmente para en esa batería grande de diferentes pruebas estadísticas que yo puedo desarrollar para identificar asociación, diferencia o predicción. Pues existe una gran clasificación: las pruebas paramétricas y las pruebas no paramétricas. Entonces, cuando yo desarrollo la prueba de normalidad, identifico que sí, los datos se distribuyen normalmente, entonces yo digo, bueno, tengo que utilizar una prueba paramétrica, pero ahora resulta y pasa que yo ya he concluido que mis datos no tienen una distribución normal, entonces debo utilizar las pruebas no paramétricas. Y bueno, hay una gran cantidad de pruebas paramétricas y no paramétricas, pero que harán parte de otras explicaciones ya específicamente, porque hay otros criterios para decir entre dos o tres o cuatro diferentes pruebas que podrían ser aplicadas dentro del mismo contexto, pero que son seleccionadas y son muy específicas de acuerdo a ciertos criterios, como por ejemplo el nivel de estudio, el tipo de variable, la cantidad de grupos, la cantidad de repeticiones, etcétera. Entonces, la prueba de normalidad, para concluir en este punto, es ese elemento que nos va a decir, o ese supuesto que nos va a decir qué tipo de prueba, paramétrica o no paramétrica, yo debería tomar la decisión de utilizar. Entonces, al final, hay un montón también de pruebas de normalidad, pero vamos a ver dos que nos van a permitir, a partir de un p-valor o la significancia como aparece en algunos software que vamos a ver acá, decir si hay o no normalidad. Y al final después también hacer la prueba
y corroboración de la hipótesis, ya sea asociativa, de diferencia de predicción. Entonces, en este video vamos a pensar solamente en la prueba de normalidad. En los siguientes videos, pues vamos a analizar cómo debemos nosotros desarrollar una prueba, ya sea de hipótesis de asociación, de diferencia de predicción. Entonces, ¿qué es la distribución normal? ¿Cierto? Ya expliqué para qué se tiene que desarrollar o concluir. Y es que nos permite filtrar más las pruebas estadísticas de acuerdo a la distribución que tiene mi dato de análisis o de interés. Entonces, lo que quiere decir la prueba de normalidad es si sí o no los datos tienen una distribución homogénea o existe una distribución de todos los datos de una manera uniforme con respecto a la media. Entonces, si nosotros lo viéramos gráficamente, lo que queremos encontrar, y aquí con un histograma que es muy representativo para hablar sobre la normalidad, pues lo que buscamos es, si entendemos que estos valores que están aquí en toda la mitad o en el medio, que representan la mediana, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, encontramos, ojalá, una simetría, aunque esto, digamos, es algo utópico, pero lo que queremos llegar a encontrar es más o menos una distribución de frecuencias como la que estamos viendo aquí en esta gráfica. Claramente ahora les voy a mostrar algunos ejemplos que no hay una simetría exactamente así como estamos viendo con esa curva que denominamos por allá en estadística y probabilidad como la campana de Gauss, pero hacia allá es que queremos que esos datos se distribuyan. ¿Por qué? Porque con esas condiciones de distribución que llamamos normal, pues existen ciertas pruebas que se adaptan mejor a sus datos. Ahora, si la gráfica de distribución de los datos, en este caso de histograma, muestra que los datos definitivamente no tienen o no se acercan a una homogeneidad o hacia una uniformidad de los datos por el lado derecho, por el lado izquierdo de nuestra media, entonces decimos no hay distribución normal. Es decir, que deberíamos utilizar otro tipo de pruebas que se adaptan a esa distribución no normal de los datos. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a irnos a entender cómo yo puedo definir o concluir si tenemos o no distribución normal sobre los datos. Entonces, vamos a ver un elemento gráfico, un elemento estadístico que involucra dentro de ella la significancia para al final tomar la decisión sobre nuestra normalidad o no de los datos para variables numéricas. Entonces, gráficamente vamos a ver histogramas, que ya los vamos a ver cómo se puede identificar entre unos datos que son normales y otros que no lo son. También hay un gráfico muy interesante que es el de las casas y bigotes que nos permite identificar claramente cómo se distribuyen los datos y podemos identificar visualmente cuando tenemos por ahí de los mismos datos, datos atípicos que no corresponden a la dinámica o al comportamiento de la variable y que hay que entrar a revisar en realidad. Y finalmente también hay un gráfico que se denomina QQ, que permite básicamente también entender cómo se está distribuyendo probabilísticamente hablando nuestra variable con respecto a sus datos, si son o no normal. Muy bien, entonces, ahora estadísticamente vamos a ver dos métodos que nos permiten desarrollar que son la prueba Kolmogorov-Smirnov y la prueba Shapiro-Wilk. ¿En qué momento debo utilizar una o la otra? Porque no es una buena práctica estar desarrollando diferentes pruebas de normalidad para concluir lo mismo. Hay unas pruebas y estas son las dos más utilizadas, por eso las traigo dentro del curso, y es que con ellas se publican resultados académicos y científicos. La idea es simplemente tener un criterio claro de cuál de las dos yo debo medir. Entonces, eso depende en realidad de la muestra de la población que yo tenga, la cantidad de datos que yo tenga para analizar. Entonces, el número importante acá es 50 muestras. Si está por encima
de 50 muestras, yo tendría que utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov y por debajo de 50 muestras tendría que utilizar Shapiro-Wilker. Ahora, tengo 50 muestras, utilizo Kolmogorov. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos que entender con respecto a qué tipo de prueba yo voy a utilizar, Kolmogorov o Shapiro. ¿Listo? Eventualmente, yo podría encontrar una conclusión igual si miro lo uno y lo otro, pero no siempre va a suceder. Resulta y pasa que eso tiende mucho a confundir. Entonces, yo desarrollo las dos pruebas para una muestra de 30 individuos solamente de una población y tendría que leer Shapiro, pero leo Kolmogorov, pero me da lo mismo. Eso no sucede siempre. Entonces, hay que respetar este criterio. Tiene más de 50 o 50, Kolmogorov, y si tiene menos de 50, entonces me voy por Shapiro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se leen estas pruebas? Todas las pruebas estadísticas van a arrojarle al final un p-valor o una significancia que nos va a decir, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que concluir? Entonces, vamos a pensar solamente si trabajamos como lo hemos venido haciendo y como por defecto aparecen en nuestro software y que además está muy bien hacerlo, con el 5% de significancia, entonces tenemos que revisar este valor de 0.05. Es decir, ¿el p-valor está por encima de ese valor o está por debajo de ese valor? Entonces, si está por encima de esos datos, lo que yo digo es que los datos siguen una distribución normal. Vamos a omitir esta información de acá. Vamos a omitir esta información de acá. Simplemente vamos a pensar si están por encima, los datos siguen una distribución normal. ¿Listo? Ahora, si están por debajo, vamos a omitir también este elemento de acá, que se me fue por error. Entonces, los datos no siguen una distribución normal. ¿Listo? Eso es lo que debemos de entender. ¿Listo? Ahora, hay una explicación en la literatura que llega a esta misma conclusión. Y es que este 0,5% lo que hace es eh, verificar, ¿cierto? O no, si se cumple la hipótesis nula. Sí, pero vamos a entenderlo simplemente de esta manera que me parece muy sencillo y que nos ayuda a comprender al final la conclusión que necesitamos entender, si es normal o no la distribución de los datos de mi variable. ¿Listo? Entonces, si está por encima, son normales. Si están por debajo, esos datos están aparentemente locos o no normales. Entonces, para las pruebas de normalidad les decía que lo vamos a desarrollar gráfica y estadísticamente. Gráficamente vamos a tener estas tres gráficas que ya lo había mencionado anteriormente. ¿Cómo podemos distinguir una variable que tiene o no distribución normal? Por este lado, en la parte derecha, nosotros estamos viendo, bueno, sí se tiene una distribución normal porque trata de acomodarse los datos. No hay esa simetría que les mostré en la explicación conceptual, pero sí se acerca bastante. Entonces yo podría decir, bueno, por ahí parece ser que tiene una distribución normal. Después lo corroboramos con el método estadístico. Y luego por acá encontramos una que no corresponde, ¿sí? Porque está muy alejada, obviamente, de eso que nosotros buscamos, que es que las gráficas o el histograma o las barras de frecuencia se acerquen mucho a esta curva, ¿cierto? De la campana de Gauss. Y aquí está claramente muy corrido hacia un lado. Ahora, los gráficos de QQ, lo que buscamos cuando vemos esta gráfica es que los puntos o las coordenadas de los puntos de los datos de mi variable estén alineadas a esta curva que aparece por acá, esta línea, perdón, y que los puntos estén muy cercanos a ellas y que además esos puntos estén en lo posible sobre el largo de la longitud de esta línea de tendencia. ¿Listo? Esto es lo que uno esperaría ver en una gráfica de normalidad y esto es lo que eventualmente uno podría ver cuando encontramos una gráfica que no sigue una distribución normal. Ahora, el gráfico de cajas y bigotes lo que busca es también encontrar en lo posible una simetría en las cajas, que esto tenga una simetría muy cercana, que la media,
¿cierto? Esté por acá partiendo nuestra caja y que además los bigotes, la longitud de los bigotes, pues también sea igual tanto arriba como abajo. ¿Listo? Entonces, por aquí este gráfico es bastante interesante porque le permite a uno identificar, pues, si tenemos por ahí algún dato atípico que deberíamos analizar si lo quitamos o no lo quitamos de nuestra base de datos. Ahora, por aquí encontramos una gráfica que nos dice, bueno, ya los datos definitivamente no tienen una distribución normal o bueno, algo está pasando con los datos que responden claramente a una gran cantidad de datos atípicos o anormales. Entonces, eso gráficamente hablando. Ahora, estadísticamente hablando, están las dos pruebas de Kolmogorov y de Shapiro-Wilk. Ya les expliqué cuándo utilizar el uno o cuándo utilizar el otro. Aquí vemos el resultado, por ejemplo, de una prueba de Kolmogorov y de Shapiro asociada a una variable que se denominaba grasa en gramos por 100 gramos de leche, ¿sí? Y por aquí encontramos no el p-valor, como les decía ya, eso lo encontramos en otros software, ¿cierto? Pero en este resultado se desarrolló básicamente en el SPS, por eso se ve así. En algunos otros software también se va a ver como la significancia, pero es exactamente lo mismo. Esto es el p-valor del que venimos hablando. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a pensar, tenemos la mayor cantidad de datos, tenemos más de 50 unidades o muestras o tenemos menos, ¿cierto? Y ahí yo tomo la decisión. Entonces, yo les decía, si son más de 50 o igual a 50, utilizamos Kolmogorov, pero si son menos, entonces de 50 utilizamos Shapiro. ¿Listo? Y luego hacemos la lectura. Ah, bueno, son más de 50, entonces, ¿qué nos dice la significancia acá? ¿Y qué nos dice la significancia si tuviéramos menos de 50 muestras con Shapiro? Entonces, atendiendo a eso, simplemente voy aquí gráficamente a mencionar lo que les expliqué anteriormente. Es que cuando nosotros tenemos un nivel de significancia que está por acá en este 5%, pues tenemos que revisar ese valor de 0,05. Nuestro valor de p-valor, o como lo vemos en la gráfica anterior, de significancia, que es como se encuentra en algunos programas, ¿está por encima o está por debajo? Aquí estamos diciendo que está por encima, ¿cierto? Entonces, si el valor está por acá, decimos que hay normalidad. ¿Listo? Ahora, resulta que pasa que el valor está por debajo, o sea, es un valor más pequeño. Entonces, nosotros decimos que no hay normalidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una significancia o un p-valor de 0,457 en los datos que estoy analizando, ¿ustedes qué dirían? ¿Hay normalidad o no hay normalidad? En este caso puntual, pues yo digo, este valor claramente es mayor, ¿cierto? Que 0,05, es decir, está por acá. Es decir, que tenemos normalidad. ¿Listo? Entonces, los análisis nos dicen que según la prueba que hayamos utilizado, Kolmogorov o Shapiro, tenemos normalidad en los datos de mi variable. Ahora, esto que les acabo de mencionar, lo vamos a ver gráfica y numérica y estadísticamente a través de ejercicios prácticos que vendrán en los videos próximos, que utilizaremos para ello un programa muy intuitivo que es el SPS y además tendremos un código que les voy a proporcionar en donde podemos también mostrar esas gráficas mucho más potentes y que nos ayudan muy fácilmente a organizar un informe estadístico sobre lo que estemos nosotros analizando en Python. Vamos a utilizar Google Colab para hacer este tipo de análisis. Muy bien, hasta aquí entonces dejaría esta explicación.